Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 6 de septiembre de 2024 y tenemos noticias muy importantes de último minuto. La primera es que le están empezando a cancelar contratos a Alas Rack y el día de hoy se revela que está ya en gravísimos riesgos financieros el programa de su canal de YouTube, precisamente porque no tiene dinero, incluso ya no le paga a sus co-conductores. Por cierto, también hoy la Secretaría de Hacienda lanza dos fuertes pepinazos a la Suprema Corte. La 4T, primero la Secretaría de Hacienda y también, además, la Fiscalía General de la República. Y bueno, la verdad es que también los ministros de la Corte se encuentran muy divididos, en particular los de Piña, por qué hacer con la famosa consulta, en donde si van o no a ordenar detener el proceso legislativo, porque esto ya saben que podría así generar que el ejército desconociera la Corte, entrara y finalmente la disolviera. Y vamos a arrancar. El día de hoy, Alarraqui confiesa que tiene verdaderos problemas económicos muy fuertes que podrían llevarlo a que cierre el canal. Vamos a verlo. Mira, este soy yo, este es el cartón de Calderón. Sí. ¿Ves? Él lo hizo Paco Calderón. Paco nos regaló ¿sí? 20 caricaturas. Pero también ya quiero más playeras y todo. O sea, voy a comprar más. Compra, por favor. ¿Ves? Como no me pagas, no tengo Entonces dinero. no compres, carajo. ¿Qué quieres que haga? No te puedo pagar. Hijo de la chingada. Bueno, nada más. Y eso que Javier Lozano es permanente, ¿no? Les voy a platicar algo rapidísimo, ya hablando de pagar. Estamos jodidísimos otra vez de lana. Todavía no queremos llegar al grado de pedirles su aportación como el año pasado. Pero terminó la elección y nos mandaron al carajo 2 patrocinadores. Muy decepcionados, muy tristes. Y entonces no saben cómo sufrimos de lana. Ahí se las dejo. no, ayúdenos porque saben que van a hacer una de las maneras, así como les dije que me hackearon la cuenta para que yo ya no pueda tener voz en Twitter, la voy a recuperar en unas cuantas horas o días, pero la voy a recuperar. Lo que también van a hacer es llegar con patrocinadores y hacerles una amenaza velada o abierta para decir, cuidadito y me entero que le estás dando lana típica, ¿eh? Sí. Esa va a ser la manera concreta de cerrarnos la llave, pero no podemos dejarnos, y lo que ustedes nos puedan aportar, aunque no me pague este cabrón, de veras, bienvenido para que siga abierto este canal. ¿Lo dije bien? Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Yo que tengo canales, un canal obviamente muy importante, varios canales de YouTube, y he tenido medios vinculados a la política, revistas políticas, petroleras. Lo cierto es que en general las empresas no pagan publicidad. Lo que pagan son los gobiernos, publicidad política. Algo en lo que yo no estoy peleado. Otros tal vez sí, yo no. Entonces aquí podemos en ese sentido deducir que lo que le está pasando a Alarraqui es que le cancelaron contratos de gobiernos estatales. ¿Cuáles? Pues los que salieron. Antes estaba el Estado de México, ya no hay. Por ejemplo, estaba el de Yucatán, acabó en el Morena. Maru Campos creo que le estaba pagando, pero después del total escándalo de este contrato, seguramente le canceló el contrato. Entonces, creo que va por ahí. Finalmente, y lo que dice Javier Lozano es que pues los gobiernos de Morena no van a pagarle nada. Y ¿saben qué? Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Si se entera de que algún gobierno estatal de Morena o algún presidente municipal de Morena le estaría pagando algo, publicidad política a Alarraqui, nos enteramos, evidentemente se le señalaría de traición a este gobernador o alcalde o no sé, diputado local o federal, porque este es uno de los grandes enemigos y son algo que ojalá Claudia Sheinbaum corrija. Por ejemplo, que en 11 TV corra a Mario Amparo Cázar de la parrilla de programación, porque pues, la 4T, por increíble que parezca, se le paga una lana. Le paga una lana. Entonces, ya, que la corra. ¿Qué está haciendo ahí? Pero sí, graves problemas y, bueno, ahí porque también ha tenido pésimo desempeño su canal. ¿No? Antes no era tan malo, era un canal de derecha, pero caray, después de la elección, híjole, con este tema que incluso Pedro Ferriz, que ahí es donde ha revelado el famoso algoritmo, ¿cómo se puede salvar algo así? Bueno, otro tema, le da las 4T dos fuertes pepinazos el día de hoy a la Corte. La primera, pide la Secretaría de Hacienda a la Corte desechar recursos de Electra. Electra, acuérdense, debe mucho dinero en impuestos. Entonces, para no pagar
hace unas semanas promovió recursos de amparo, por así decirlo, recursos legales, directamente en la Suprema Corte, precisamente para dilatar más el proceso. Esto, ya el proceso legal del SAT en contra de Salinas Pliego lleva años, décadas, incluso lo empezó antes que llegara López Obrador. Se empezaron desde el sexenio de Felipe Calderón y otro de Peña Nieto. O sea, así lleva más de 12 años. Entonces ya todas las instancias ya pasaron y ya resolvieron todas las instancias en contra de Salinas Pliego, a favor del SAT. Entonces, lo cierto es que otra vez, de todos modos, Salinas Pliego, a pesar de que perdió hace unas semanas la última instancia en un tribunal de justicia administrativa, volvió a ir a la corte, ya no debería irlo, volver a ir a pedir que vuelvan a arrancar, como así decirlo, de nuevo el proceso legal, de nuevo, a pesar de que es cosa juzgada. Norma Piña, de una manera totalmente indebida, ilegal e inconstitucional, aceptó estos recursos cuando debió haberlos desechado. Y entonces ahora la Secretaría de Hacienda le pide que inmediatamente deseche los recursos. Al momento de desechar los recursos, en ese momento ya se termina el juicio y ya tiene que pagar Salinas Pliego. El SAT ya le puede aplicar un crédito fiscal y si no paga en determinados días, aplicarle directamente el embargo a sus almacenes y a sus cuentas bancarias, ¿no? Que es lo que quiere hacer el SAT en estos últimos días. Entonces, ese es una presión. La última vez que presionó, acuérdense que dijo Obrador que estaba Norma Piña escondiendo los expedientes, lo sacó, pero bueno, ahora dice esos expedientes están mal hechos, tienes que hacer del otro lado. Una presión. Otro pepinazo es esto. Detienen a Gildardo López Astudillo, alias El Gir, el líder de Guerreros Unidos y un testigo clave en el caso Ayotzinapa. Esto es interesante, esta detención. Este es un líder muy importante. Liberado, este tiene tiempo que lo detuvieron, pero fue liberado en 2019 ya bajo Piña. No, antes de Piña. No, ¿cuándo fue liberado? En 2019 fue liberado el Gil porque un juez de Reynosa, Tamaulipas, le dio 4 amparos. 4 amparos. Imagínense, para que lo liberaran inmediatamente. Uno de los principales responsables del caso de Ayotzinapa, líder delincuencial de este cártel, que finalmente es el principal responsable de la represión de los normalistas, lo liberan en 2019. 4 amparos. Y entonces, ahora lo reaprenden. Y este es interesante porque antes que lo reaprendieran hubo algo que valió la pena destacar en medio de todo este pleito que hay el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. El Consejo de la Judicatura, por increíble que parezca, destituyó a un juez federal, así es, el de Reynosa, Tamaulipas, este juez que dio estos amparos. El mismo juez que le dio amparos a Cabeza de Vaca, el mismo juez que le dio amparos a Samuel García. O sea, es uno de los jueces más corruptos que había y bueno, los destituyen y ahora le sacan una nueva orden de aprehensión y lo reaprenden. Es un fuerte golpe, honestamente, al Poder Judicial, porque pues era un juez que liberaba, protegía a delincuentes de todo tipo, delincuentes, líderes criminales como estos y también delincuentes de cuello blanco. Entonces, 2 fuertes pepinazos se lleva el día de hoy Norma Piña, lo cual es súper interesante. Y hablando del tema de la Corte, hay mucha división entre los ministros de la Corte sobre qué rayos van a hacer la otra semana. Porque la otra semana, pues dice Noroña, dice Adán Augusto, que sí o sí se aprueba la reforma al Poder Judicial, que ya tienen votos sobrados. No se ha confirmado nada, pero vamos a darles el beneficio de la duda. Entonces, la última oportunidad que tiene ahorita el Poder Judicial es que directamente la Suprema Corte sesione y ordene detener el proceso legislativo. ¿No? Ok, eso es algo francamente violatorio, porque no hay razón para detener el proceso legislativo, no tienen facultades para ello, pero van a hacerlo. Esto llegó a través de algo que llaman una consulta, pero aquí como lo vemos, este señor Lainez no está muy convencido, porque saben que si aprueban esta consulta y aprueban frenar, esto va a generar que la Corte se declare en total rebeldía, pueda desaparecerse, sus integrantes puedan inmediatamente ser destituidos e inhabilitados a través de un juicio político. Ya lo señaló Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz. Y esto podría suceder. Entonces, vemos esto en esta entrevista de López Dóriga. Vamos a escucharlo.
ministra cuando dijo que iba, Norma Piña, la ministra presidenta, cuando iba a consultar con sus pares? ¿Qué iba a consultar? Pero, a ver, no sé si te refieres a este escrito que entró por parte, me refiero a que te refieres a eso que ha hecho mucho ruido, una solicitud, una promoción que presentaron diversos jueces y juezas y magistrados pidiéndole al Pleno de la Suprema Corte, que detuviera la aprobación de la reforma. ¿Eso es tu pregunta? Sí. Sí. Entonces... Bueno, lo que hizo. Y te agradezco mucho la pregunta, Joaquín, porque me da la oportunidad de contestarte. Porque se ha dicho mucho que fue una mala actuación de la presidenta de la Suprema Corte en haber aceptado y haberle dado trámite a esa solicitud. Yo lo que te quiero decir es que lo único que hizo la ministra presidenta es eso, turnar esa solicitud a un ministro ponente, que por cierto, como es automático el turno, le tocó a Lenia Batres. ¿Sí? Sí. Entonces, porque ahora están diciendo digamos, toda la mala intención de la ministra presidenta, ilegal, inconstitucional, porque debe haber desechado de inmediato y de manera total este escrito. No, pues la legislación, la regulación de la Corte, cuando hay un trámite que no tiene una regulación específica, pues suele hacerse eso, pues se turna a un ministro para que le estudie y haga una propuesta al Pleno. Pero eso no significa que ya se tramitó y que entonces va a haber una sentencia de la Corte, en fin, no sé si estoy siendo claro en ese punto. Ahora, ¿me permiten un momento? Es interesante, ¿no? Lo que dice y lo que yo entiendo es que no hay claridad. O sea, saben los ministros que es total, absolutamente ilegal, inconstitucional, y es que si pierden esto, o sea, si ya han hecho muchas cosas extremas, pero eso sería lo más extremo que harían. O sea, que directamente la Suprema Corte ordena al Poder Legislativo, ordena al Senado frenar la reforma del Poder Judicial. Imagínense. Pero si no aceptan o no acatan, y honestamente no veo cómo vayan a acatar, de todos modos podrían acabar siendo sancionados directamente por el Pleno de la Cámara de Diputados. Porque si pierden la votación, hacen esto, no acatan y pierden la votación, eso significa que Morena va a tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y podrían hacerle un juicio político fast track a todos y los destituyan. Y están total, absolutamente justificado. ¿Y acatarían? Yo no creo. Por ejemplo, apenas el día de hoy la Suprema Corte volvió a emplazar al Senado y le da un plazo el 1 de octubre para completar el pleno de línea. Acuérdense que están con este rollo. Desde hace un año, la Suprema Corte ha ordenado al Poder Legislativo que finalmente se nombre al INAI. Una y otra vez. Han ido varios amparos, una de otro, ¿no? Y la es que no ha pasado nada. No ha pasado nada. Entonces, son como llamados a misa. Pero este llamado a misa puede ser muy costoso. Porque, bueno, ahí está el planteamiento. El poder en la reforma. Es muy sencillo. A ver. Si ustedes deciden ya no participar, pueden retirarse, renunciar y llevarse su pensión dorada. Ahí está el planteamiento. Si deciden participar con el poder de la reforma, el poder judicial, bueno, igual son reelectos. Sin embargo, que quede claro, si ahorita están en franca rebeldía y hacen ese tipo de cosas, se determina, obviamente, cualquier bono extra, pensión, haber de retiro, se elimina por completo la posibilidad y ellos tendrían incluso que enfrentar algún juicio político. Porque los golpistas en cualquier país siempre van a la cárcel. Esa es una condición suficiente y necesaria. Todos los golpistas, incluso aunque el golpe de Estado sea exitoso con Bolivia, acaban en la cárcel. Y eso es lo que les podría suceder a estos ministros que estarían en un golpe de Estado muy claro, muy obvio, y donde, de todos modos, al final, apenas el día de hoy acaba de Claudia Sheinbaum nombrar al secretario de Defensa y al secretario de Marina, el verdadero poder, ¿dónde dimana del poder de las armas, del ejército y de la marina, muy bien podrían finalmente disolver la Suprema Corte y háganle como quieran. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.